Hola, hoy vamos a hablar de profundidad de campo con distancia focal, con círculo de confusión y punto dulce, y distancia hiperfocal. Bueno, la clase de hoy es un poco más complicada porque los temas que voy a tratar son un pelín más técnicos, pero vamos a intentar hacerlo bien y me voy a ayudar con imágenes, y si tenéis dudas al final me podéis escribir y yo intentaré contestar. Hablamos en la clase anterior y ahora vamos a hablarlo mucho más en profundidad de la profundidad de campo, que es la porción de la escena que está enfocada. Dijimos que la abertura del diafragma influye en la profundidad de campo, correcto, pero influye en 4 parámetros: la abertura del diafragma, que ya explicamos, la distancia focal, la distancia de enfoque y el círculo de confusión. Ya que hablamos del número F, vamos a hablar de la distancia focal, que es la distancia entre una... No, eso es broma, evidentemente. La distancia focal es la distancia entre el sensor y la lente. Hay ópticas fijas, que son objetivos que tienen una única distancia focal, y objetivo zoom, yo estoy utilizando un 17-40, o sea, 17 milímetros, 40 milímetros, un objetivo zoom, aunque sea un gran angular, que pueden desplazar la lente modificando la distancia entre lente y sensor. En mi caso, evidentemente, desde los 17 milímetros hasta los 40. La distancia focal es inversamente proporcional a la profundidad de campo, que es una proporción no lineal. Otro parámetro es la distancia de enfoque, o sea, la distancia entre el objetivo y el sujeto. Cuanto más cerca yo esté, menos profundidad de campo tendrá la foto, enfocándome, evidentemente. Yo, por ejemplo, ahora estoy bastante cerca del objetivo, porque hemos dicho que es un gran angular. Mira, mi mano está aquí, creo que son unos 35, 40 centímetros en total, entonces la profundidad de campo es pequeña. Si yo me desplazara un poquito más hacia atrás y me enfocara, entonces aumentaría la profundidad de campo. En óptica fija también el fenómeno es igual, porque al enfocarse la lente se desplaza, cuanto más lejos esté, se desplaza más lejos, aumentando la profundidad de campo. Y por último vamos a hablar del círculo de confusión, que es un concepto de óptica, que es bueno, aquí he preparado una imagen y consideramos 3 puntos representados por el perro, por el gato y por el conejo. Aquí vemos que la luz entra en nuestro objetivo formando un cono por acción de las lentes. Como veis, los rayos de luz terminan convergiendo. En el caso del gato, que está enfocado, lo vemos, convergen en un punto que coincide con la superficie del sensor. El gato está enfocado, es nítido. Este punto y los infinitos puntos que se encuentran en el mismo plano del punto exacto de enfoque, si coincide con el sensor, estará perfectamente enfocado. Si nuestro punto está fuera de la profundidad de campo, como en el caso del perro o del conejo, que se ven borrosos, los rayos convergen en un punto, pero que no coincide con el sensor de nuestra cámara, formando, por lo tanto, un círculo en el sensor y no un punto. Este círculo es llamado círculo de confusión y aumenta de tamaño según nos alejamos en ambas direcciones del punto de enfoque, como se ve. Espero que sea claro. Bueno, foto nítida, que quiere decir que el círculo de confusión o es un punto o simplemente tiene un diámetro menor de 0,24 milímetros, que el ojo humano ya empieza a no distinguir entre dos puntos diferentes si tiene una distancia de 0,24 milímetros. Lógicamente, con diafragmas muy cerrados, los círculos de confusión aumentarán más lentamente y su diámetro, conforme nos alejamos del punto de enfoque, que con diafragmas muy abiertos. Según esto, se podría pensar que ¿qué voy a hacer entonces? Voy a cerrar cada vez más el diafragma para que el diámetro del círculo de confusión, que no queremos, se haga cada vez más pequeño. Pero
llega un punto en que el diafragma está demasiado cerrado y vamos a encuentro al fenómeno de la difracción, que no explicamos, simplemente citamos en la clase anterior. Ahora voy a explicarlo un poquito más, de forma más profunda, pero sin hablar de física. Y el punto de difracción consiste en la distorsión de una onda por un obstáculo, haciendo que las ondas cambien de dirección en su trayectoria al pasar. Esto provoca que alrededor de cada círculo de confusión se forme un área de penumbra llamada anillo de difracción, que afecta a la nitidez de la imagen. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es la abertura del diafragma que me puedo permitir sin que la foto salga borrosa o que no haya problemas? Pues vamos, hay que elegir un compromiso, y cada cámara tiene un punto dulce, cada objetivo, perdónme, tiene un punto dulce que es una apertura f optimal por cada objetivo. Y eso se puede encontrar por Google, por internet. Cada objetivo tiene uno especial. En mi caso es f8. Los diafragmas demasiado abiertos, demasiado cerrados, o sea, los que están en los márgenes mayores y menores de la escala F, no suelen tener performance optimales. Evidentemente las aberturas centrales son mejores a nivel de calidad. Pues entonces, ¿qué hacemos? Si utilizamos diafragmas demasiado abiertos, nos enfrentamos al fenómeno de aberraciones cromáticas. Hemos dicho que aumentamos el diámetro del círculo de confusión. Si cerramos demasiado, tenemos problemas de difracción. Entonces tenemos que utilizar solo el punto dulce. No, vamos a hablar también de distancia hiperfocal, que la distancia hiperfocal, lo vemos aquí representado, es una distancia tal que todo el contenido, desde la mitad de su valor hasta el infinito, se muestra nítido en la fotografía. No totalmente enfocado, pero nítido, aceptablemente nítido. Por ejemplo, si la distancia hiperfocal, como en el ejemplo, es de 3 metros, enfocando a 3 metros tendremos una profundidad de campo tal que todo lo que tenemos desde 1,5 metros hasta el infinito resultará enfocado. Pues, ¿cuáles son los factores que determinan la distancia hiperfocal? Pues la distancia hiperfocal es el resultado de esta fórmula. De una fórmula de H, distancia hiperfocal, F mayúsculo por F mayúsculo y dividido entre F minúsculo por D, donde F mayúsculo es la distancia focal, ya sabemos qué es. F minúscula es la apertura del diafragma y D es el diámetro del círculo de confusión. ¿Qué quiere decir esta relación dada por esta ecuación? Pues, por ejemplo, con el resto de los factores constantes, velocidad del obturador, a mayor longitud focal, mayor distancia hiperfocal. O sea, la distancia hiperfocal es mayor para, por ejemplo, un 200 milímetros que para un 24 milímetros. ¿Qué quiere decir otra cosa de la fórmula que nos dice? Que a menor apertura, menor distancia hiperfocal. Por ejemplo, la distancia hiperfocal es menor con un f16 con respecto a un f8, por ejemplo. Y bueno, el último parámetro, el D, es el círculo de confusión, que es un valor que depende del tamaño del sensor y no lo podemos regular, o sea que es algo que depende de la cámara. Pues entonces, ¿qué hacemos? Vamos al campo con una hoja, con un bolígrafo, con una calculadora, con la fórmula y sacamos ecuaciones. No, evidentemente. Si queremos calcular la distancia hiperfocal, bueno, tenemos aplicaciones en el móvil que van con Android, con Apple. Tenemos sitios, varios portales internet que nos dicen perfectamente la distancia hiperfocal en relación a la abertura del diafragma, nuestra cámara, etcétera, etcétera, todos los parámetros. Y lo que yo de verdad no lo he utilizado nunca. En el sentido, si sé que, por ejemplo, con un F8 o un F11 ya enfocando en mi caso, porque lo he visto,
he memorizado un par de situaciones, puedo enfocar un objeto a 2 metros y tener una distancia hiperfocal que va de 1 metro hasta infinito, o sea, prácticamente me salen enfocadas las flores de abajo y las montañas al final, con eso tengo suficiente. Entonces, en este caso es bueno saberlo, útil saberlo, y en algunos casos sí que es útil calcularla, porque queremos que toda nuestra escena esté totalmente bien enfocada. Bueno, espero que os haya gustado esta clase. Le podéis dar al me gusta, podéis también pinchar en el rectangulito rojo para suscribirte a mi canal. Y nada, hasta la próxima. Gracias.